Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos otra semana más al tercer podcast and roll del Estado.net, un podcast, como ya sabéis, en el que relatamos las noticias más importantes que hemos ido publicando durante toda la semana en nuestra página web y que hemos pensado que estaría bien tratar más a fondo y de forma más personal mediante sus autores y sus articulistas en el podcast de esta semana. Un podcast que, como sabéis, estamos cada 3 semanas, esperemos próximamente adelantar el ritmo, pero ahora mismo vamos así. Y un podcast en el que, como siempre, contamos con nuestros mejores colaboradores. En este caso, empezar, como siempre, por el director de nuestra página web, Gonzalo Sánchez. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Gracias por invitarme otra vez. No tengo más remedio. ¿Qué has venido a contar hoy, Gonzalo? ¿Cómo va el tema? Voy a comentar junto con Marta las noticias de la semana y luego voy a participar en unos debates sobre el fascismo que está subiendo posiciones, por desgracia, tanto en Europa como en América, y sobre Ecuador. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Y al igual que la última pasada, contamos con nuestra experta en cultura, una de las redactoras más importantes de nuestra web, señorita Marta Corbal. Muy buenas tardes, Marta. Pues gracias por tus bellas palabras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué vienes a contarnos tú hoy? ¿Qué vas a participar? A ver, voy a hacer el resumen junto con Gonzalo, como siempre, con mucho mejor voz que el otro día, que ya me he tomado una tortilla de corticoides, y voy a hablar sobre Brasil, sobre la situación, bueno, la actualidad, en la que ya sabemos que es como mínimo tensa, difícil y terrible. Pues sí, un tema bastante peliagudo. Y ya que está aquí de forma imprevista, nuestro colaborador Alberto Sánchez. Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Coméntale a la audiencia qué vas a contar tú hoy aquí. Hola, muy buenas. Pues mira, iba a participar en la conversación con Gonzalo y otros compañeros sobre el auge del fascismo, tanto en Europa como en América. Espero que, bueno, podamos dar un poco de luz con el tema. Perfecto. Y también contaremos con otros compañeros como son nuestras redactoras Amanda, Paola, etcétera, pero que irán incorporando más adelante en el podcast, así que vamos a centrarnos ahora con lo que sería el primer bloque, que es el resumen semanal de las noticias más importantes de nuestra página web. Así que muy buenas tardes, compañeros, y empezamos. Antes de comenzar con el resumen, quisiera expresar el apoyo del Estado.net y todos sus miembros a nuestro compañero Andrés Reliche, quien forma parte de este proyecto y ha recibido amenazas en Ecuador por llevar a cabo un periodismo crítico y de calidad. El Estado.net pone todos sus recursos a disposición de nuestro compañero Andrés y garantiza que en este espacio su voz no podrá ser silenciada. Y bien, compañeros, tras estos minutos musicales que ponemos siempre entre medias, vamos a ir con lo que será el primer bloque del programa. Bloque centrado en un resumen de la noticia más importante de la semana que hemos ido publicando en nuestra web, elestado.net. Y resumen que, como en la última ocasión, compartirán protagonismo tanto nuestro director Gonzalo Sánchez como nuestra responsable de cultura, Marta Corbal. Así que, chicos, cuando queráis, adelante. Gracias, Álvaro. Esta semana hemos dado cobertura a Izquierda Unida porque se ha anunciado su lista a las elecciones europeas, que servirá para negociar la definitiva con Podemos y otras fuerzas aliadas. Sira Rego lidera una lista que, al ser por consenso, anula las prometidas primarias. También hemos hablado de la importante declaración institucional contra el fascismo elaborada por el coordinador federal de la formación, Alberto Garzón. En Honduras hay una pugna por liderar el espacio del campo progresista. Por un lado, Manuel Zelaya, y por el otro, el Partido Liberal y Salvador Nastarraya. El primero apuesta por ser una oposición a la dictadura de Juan Orlando Hernández, mantener la movilización en las calles y celebrar un referéndum popular, mientras que los segundos prefieren negociar con la dictadura un adelanto electoral. Hemos mantenido nuestra cobertura de lo que sucede en Ecuador, siendo esta semana muy intensa. La jueza Daniela Camacho ha profundizado la persecución política contra Rafael Correa, con una sentencia que copia a la del brasileño Sergio Moro contra Lula da Silva. Las portadas de los periódicos ya estaban escritas y editadas horas antes de que la funcionaria de justicia lo diera a conocer, lo que muestra una falta de independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, ambos en manos de Lenín Moreno. Observamos con miedo el ascenso del fascismo en Brasil, por lo que hemos publicado diferentes contenidos, alertando de la persecución que va a comenzar no solo contra el PT, sino contra todo lo que se oponga a cualquier parte del discurso de Bolsonaro. El Senado brasileño ha comenzado la discusión de varias leyes muy restrictivas, con penas de cárcel para quienes fabriquen, vendan o difundan mensajes progresistas.
El gobierno sandinista de Daniel Ortega sigue haciendo esfuerzos para establecer la paz en todo el país, por lo que los últimos cabecillas del terrorismo golpista que asoló el país centroamericano están siendo capturados por la Policía Nacional. Entre los detenidos destaca Rafael Duarte, quien asesinó a 4 policías en un ataque a la comisaría de la ciudad mientras fingían una marcha pacífica, y también asesinó al profesor Marvin Ugarte, un maestro de primaria, en un ataque a la alcaldía de la ciudad de Morrito. Bueno, y por último, en la parte cultural, hemos publicado la segunda parte de la entrevista a Mariano Muniesa. Según la primera parte hablamos del rock and roll, de los libros que escribió él y de su labor en Rockstar. En esta parte nos centramos más en el heavy metal y en artistas de referencia para él, como pueden ser Jorge Salán o algunos otros grupos. Muy bien, amigos, muchísimas gracias. Como veis, compañeros, han sido las noticias más importantes de la semana. Aquí dejamos el bloque 1 y pasamos ahora con nuestra siguiente sección. Agradeceremos con nuestros compañeros Daniel Díaz, Alberto Sánchez, Andreu Llavina y Gonzalo Sánchez el auge del fascismo tanto en nivel europeo como internacional y centrado sobre todo en Sudamérica. Vamos con el siguiente bloque. Y bien, compañeros, pasamos ahora al segundo bloque de este podcast and roll número 3, en el que vamos a tratar el auge del fascismo, no solo en España y en el contexto europeo, sino también en América Latina, y al final un pequeño repuntito sobre la declaración institucional de Alberto Garzón vetada por el PP. Este bloque, que trataremos la derecha y el subidón que está teniendo en los últimos tiempos, va a ser comandada por el escritor del artículo más importante de esta semana sobre el tema, nuestro colaborador Alberto Sánchez, que contará con la ayuda inestimable de nuestros colaboradores Daniel Díaz, responsable de memoria histórica, Andreu Llavina y nuestro director Gonzalo Sánchez. Así que para la primera entradilla, Gonzalo, te cedo la palabra. Gracias. Nuestro compañero Alberto Sánchez ha escrito un texto bastante bueno, en mi opinión, sobre el fascismo, enfocándolo en la declaración institucional que ha hecho Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, sobre el auge de esta peligrosa ideología. Y me parece muy interesante porque pone el foco del problema en el silencio cómplice que están teniendo muchos, y sobre todo en este caso en España, el importante Partido Popular. Entonces, me gustaría que Alberto nos comentase un poquito más sobre el texto y por qué se decidió a escribirlo. Muy buenas. Bueno, en principio me parece que la declaración institucional que intentó llevar a cabo Alberto Garzón, bueno, es interesante porque las últimas noticias nos están viendo que el auge del neofascismo, en este caso, es palpable. O sea, no podemos decir otra cosa a nivel mundial. Vemos lo que está pasando en Brasil, Trump, en Europa tenemos a Salvini, Orbán. Entonces, Alberto Garzón me pareció que es un paso muy valiente dar e intentar que en el Congreso de los Diputados se reprobase, bueno, reprobase no es la palabra, se condenase esa ideología. Lanza una declaración institucional y, bueno, vemos que al día siguiente, evidentemente, un partido que nunca la iba a apoyar, como es el Partido Popular, directamente la dinamita. O sea, para recordar, para que una declaración institucional salga adelante, tienen que estar todos los grupos y firmarla y salir de adelante. El Partido Popular directamente dice que no la va a firmar. ¿Se espera que haga eso? Evidentemente. El Partido Popular no concuerda con esas cuestiones, con condenarlas esas cuestiones. Y bueno, pues entonces hay dos estrategias, hay dos formas de verlo. O Alberto Garzón pecó de ingenuo a la hora de hacerlo, es un brindis al sol, como digo en el texto, porque se sabía que no iba a pasar el trámite de que todos los grupos la firmasen, o bien es una estrategia para que la gente quede retratada. No sé vosotros, los que estáis conmigo aquí en la conversación, ¿qué podéis opinar? ¿Qué opinas tú, Andreu? A ver, por un lado, se tendría que debatir realmente, o se tendría que tener en cuenta realmente si el PP tiene tintes fascistas o tiene tintes franquistas, y realmente si hay alguna diferencia, que yo creo que es entre el franquismo y el fascismo. Después tendríamos que recordar que hace poco Jiménez de los Santos señalaba que media España es franquista, que parece que nos hemos olvidado las nuevas generaciones y quizás algún otro despistado lo que fue el franquismo y el apoyo social que tuvo. Vamos, que no eran 4 militares muy malos que gobernaban este país, sino que realmente fue un movimiento que tuvo un
un apoyo social innegable, a pesar de que tenía una oposición social también organizada, que después no se pudo traducir electoralmente cuando llegó la democracia. Pero tenemos que ver que este fascismo realmente, si ha estado en silencio todo este tiempo, si había desaparecido. No sé, yo creo que es un tema muy complicado. Creo que Garzón, que tiene todo mi respeto absoluto, me parece uno de los mejores políticos de su generación, si no el mejor, intentaba por un lado señalar o marcar un poco la agenda mediática con este tema, y yo creo que no le ha salido bien la jugada, pero creo que Izquierda Unida intentará seguir por ese sendero de marcar muy bien quiénes son los que están con este fascismo o populismo de derechas que se le está denominando actualmente y quiénes no. Y esa nueva manera de marcar estos 9 ejes en política, yo creo que son un muy buen intento y una idea muy, muy inteligente que se tiene que ir desarrollando. ¿Y tú, Dani, qué opinas sobre los lineamientos que expone Alberto en su texto? Buenas tardes. Bueno, yo creo que con respecto a lo que se ha dicho, podría ser una estrategia más bien de Alberto Garzón para retratar. Lo que pasa que, claro, por otra parte pienso que yo creo que ya hace mucho tiempo que es el Partido Popular en este caso ya quedó retratado, ¿no? Y bueno, con respecto al tema del franquismo en España, bueno, el franquismo en España yo creo que está claro que sigue inoculado después de 40 años en muchísima gente. Y bueno, el tema, a ver, yo soy de la opinión de que, sobre todo en España, se está haciendo demasiado permisivo. Yo creo que se está haciendo demasiado permisivo y lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el tema del francotirador ¿vale? Es un tema que en las noticias lo han sacado de forma muy, muy escueta, ¿sabes? Y incluso se ha dicho que el hombre no estaba bien de la cabeza, pero claro, el tío era agente de seguridad, tenía en su casa no sé cuántas armas. Y bueno, cosas como esta o cosas como el tema de Dani Mateo, por ejemplo, que resulta que el teatro ha cancelado la obra. Y yo creo que estas son las cosas que alimentan que esta gente, partidos como España 2000 o Vox, pues cojan alas y sigan haciendo pues lo que les gusta a ellos hacer. Y luego una parte también creo que en este país que el franquismo continúa, como ya dije antes, muchísima gente y en muchísimos partidos políticos, y creo que bueno, los medios de comunicación también inoculan bastante el miedo, le ponen la cara bonita a unos y a los otros pues los condenan. Y la gente pues bueno, la gente eso se lo cree, la gente ve mucho las noticias y la gente pues al final tragan con eso. Y el miedo, yo creo que la clave está en el miedo. Ellos usan el miedo muy bien. Siempre necesitan a ciertos colectivos de personas, en este caso a nivel europeo, ahora con la llegada de los refugiados, pues los están usando igual que hace 80 años se usaron a los judíos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que a nivel nacional de España, pues creo que se está siendo demasiado permisivo con todo esto. Tienes mucha razón, contigo, Dani. Alberto, en tu texto has puesto algunas medidas que debería tomar la izquierda para combatir de una manera que impacte en la realidad el auge del fascismo. ¿Podrías explicarlas un poco más? Básicamente lo que se debería hacer es a nivel en las aulas. Si se le da más peso a la historia, se cuenta realmente lo que ocurrió, pues se tiene que hacer una labor de sensibilización. Si le contamos por encima lo que ocurrió en el franquismo a los chavales y no se le cuenta, por ejemplo, yo recuerdo un hilo de Dani en Twitter que me pareció maravilloso sobre la desbandada. Si eso se le cuenta a los chavales, eso puede decirle, oye, pues esto está ocurriendo, esto pasó en Málaga, esto no es una cosa que ocurra en países lejanos, pues es una labor de mucha pedagogía. Pero claro, evidentemente, si, como ha comentado el compañero, se banaliza en medios, como ha dicho el tema del francotirador, han salido líderes políticos casi disculpando. Han tenido que borrar los tuits, por ejemplo, el caso de Rosa Díez. Bueno, líderes políticos. Rosa Díez banalizó en plan de como era un vigilante de seguridad sin antecedentes que dijo tal, va a ir a la cárcel.
Y es que no me parece normal que en una sociedad una cuestión como esta pueda estar ocurriendo, se esté aumentando un partido como pueda ser Vox, unos postulados con lo que están ocurriendo, y una generación que no estamos tan lejanos de la dictadura franquista. O sea, nuestros abuelos han vivido en la dictadura. Estamos volviendo a darle alas a la misma gente. Yo creo que la labor pedagógica es necesaria para que esto no volvamos a tener alguien con esta ideología al cargo de un gobierno. Y evidentemente el problema que tenemos es que la generación en la que estamos viviendo nosotros, yo personalmente considero que es una generación perdida, pero porque hay muy poco pensamiento crítico. Es una de las cuestiones que yo creo que el fascismo está alimentando. No te dan herramientas para pensar, te aborregan en cierto modo y si ya sacas la cabeza y preguntas, oye, esto no es cuestión de hacer esto de esta forma, yo creo que se puede hacer de otra forma, ya te tachan de traidor, de tal. Es una de las cuestiones básicas que hace el fascismo, o sea, directamente te excluye de su ámbito de actuación, que es porque has nacido aquí eres mejor, pero si criticas algo ya eres un traidor. Entonces hay que alimentar el pensamiento crítico, hay que alimentar la historia realmente contada sin sesgos, y yo creo que a partir de ahí podemos empezar a trabajar y sobre todo cumplir la ley de memoria histórica. Eso es impepinable. Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, y para no centrar este bloque solo en España, quería hilar una cosa con lo que habías dicho, contando una anécdota. En Venezuela, hace no sé si un año más o menos, un militar cogió un helicóptero y bombardeó zonas civiles. Y con lo que has dicho, que al igual que varios políticos aquí que son de extrema derecha, allí los políticos fascistas lo apoyaron de una manera que me pareció a mí total absolutamente vergonzosa, justificando un bombardeo contra objetivos civiles y en muchos casos contra edificios que tenían guarderías. Bueno, sin más en las elecciones hubo, quiero recordar, en medios, también para la labor de que hacen los medios de banalización de estos movimientos fascistas. En Venezuela también, en unas elecciones, recuerdo una bomba que pusieron al paso de una comitiva de la policía, sí, que aquí en España se tradujo como disturbios en Venezuela. O sea, que sí. No son disturbios, o sea, una bomba. Sí, lo mismo están haciendo en Nicaragua también, con todos los tranques. La cuestión es que si se banaliza, igual que está pasando en España ahora mismo, tanto usar la palabra fascista, tú eres un fascista, para personas de ideología antifascista, o sea, es que eso es lo más curioso de todo. Tanto usar la palabra, al final banalizas el término y lo desvirtúas. Entonces, hay que dejar las cosas en su justa medida, hay que decir, esto es lo que tenemos, esto es el fascismo, oiga, pero claro, hay que hacer una labor pedagógica muy importante. En nuestra generación, como he dicho, es imposible porque ya estamos muy embebidos de todas esas cosas que nos han dicho. Hay muy poca gente con pensamiento crítico a nivel global, pero hay que ver que las generaciones futuras, tanto en España como fuera, lo tengan. Es que es necesario. Estoy muy de acuerdo. ¿Y tú, Andreu, qué piensas? ¿Crees que Alberto ha acertado en su diagnóstico? En parte sí, que estoy de acuerdo, pero yo creo que sé que hay mucha gente con mucho pensamiento crítico, eso sí que estoy en contra de él. Hoy mismo estaba viendo unas encuestas que salían del apoyo que tenía Trump después de la semana pasada, que Trump, bueno, yo no lo situaría en otro espacio que no fuera el neofascismo y la inmundicia más grande que hay a este canalla. Y la gente que está más en contra y donde peor lo valoran no es en un tema económico, de sesgo económico, donde la gente más reprueba y más puntúa negativamente a Trump es a través de los estudios. Y creo que en España hoy en día hay más estudiantes que nunca en su historia. Por tanto, no estoy de acuerdo con que en España no hay pensamiento crítico. Que me podéis decir que tener un título universitario no tiene por qué dar pensamiento crítico, pero sí que hace que esta gente haya tenido tiempo de desarrollar su mente y poder construir un pensamiento más allá que generaciones anteriores. Entonces, por ahí no estaba muy de acuerdo con lo que decía Dani. Yo sí que veo esperanza, Alberto. El fascismo.
Alberto, perdona. Yo el fascismo no lo veo como algo así como el fascismo. Oh, que viene. ¿Qué es el fascismo? O sea, entiendo que se tiene que combatir proponiendo, no solo yendo en contra del fascismo. Me acuerdo, por ejemplo, en 1936 en Barcelona se hicieron las Olimpiadas Populares en contraposición a los Juegos Olímpicos de Berlín. Mientras en Berlín hubo las Olimpiadas de Hitler, en Barcelona, bueno, no se pudieron celebrar las Olimpiadas porque estalló el golpe de Estado en el 36. Pero quiero decir que se tiene que proponer y todo eso es a nivel discursivo y tenemos también que mojarnos en muchos temas. En el tema de la seguridad no se le puede dejar solo que construya el discurso la derecha o la extrema derecha, también tenemos que saber poner límites y es verdad que a veces la izquierda peca de buenismo, diciendo que aquí podrán haber las puertas abiertas y trabajo para todo el mundo. No, hay que construir y tenemos que ser muy claros. Una cosa que decía muy claramente el 15M es que nuestros enemigos obviamente no eran los inmigrantes, superábamos la aprofobia, nuestros enemigos eran los banqueros y esos políticos que tienen que les hacen el trabajo. O sea, entendemos que la gente para desarrollarse, como mucho, podemos llegar a aspirar al corto plazo al poder político, porque el poder económico y mediático no está en nuestras manos, ni el judicial. Aquí sí que pasarán generaciones. Pero yo creo que a nivel discursivo sí que se puede alcanzar a mucha población. Ya digo, no solo combatiendo el fascismo como, pues eso, una contraofensiva, sino de una manera propositiva, proponiendo muchos temas, construyendo constantemente, no quedándonos como una vaca mirando que pasa el tren asombrada, sino haciendo, por ejemplo, programas como estos en que se pueda debatir, en que podamos llegar a muchas personas. Bueno, eso sería genial, ¿no? Llegar a muchas personas a través de este podcast. Muchísimas gracias, Andreu. Dani, me gustaría saber qué piensas tú que es necesario para que España deje de ser un país sociológicamente franquista. Pues exactamente lo que ha dicho lo que dijo Alberto al principio. Yo creo que hace falta que, por ejemplo, el tema de la memoria histórica, que sea una materia curricular, ya desde, por ejemplo, desde primero de la ESO. O incluso me iría un poco más atrás, pero bueno, desde primero de la ESO, que se hable con la verdad por delante de lo que pasó en este país a partir del año 36 y de lo que se intentó hacer antes en este país, porque yo creo que con la llegada de la República, que tuvo sus fallos, por supuesto, y sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que se debería de contar, sobre todo a los chavales jóvenes, cuáles eran las pretensiones de la República, cuál eran el tema de las misiones pedagógicas que se hacían, y luego, bueno, aparte, contarle, por ejemplo, han mencionado mis hilos, por ejemplo, pues mira, eso se debería de contar en las aulas. Y yo creo que el tema de la memoria histórica, por ejemplo, a partir de que los chavales empiecen a saber de verdad qué es lo que pasó en este país, yo creo que el sentimiento crítico empezaría a crecer de alguna forma, ¿no? Que se le cuente a los chavales quiénes dieron un golpe de Estado, qué pretensiones tenían los que querían dar el golpe de Estado, y bueno, y que se les hable de las matanzas, pero sin tapujos, que se les hable claro. Yo creo que no hay que tapar nada ni esconder nada. Creo que se les tiene que contar la verdad y qué es lo que pasó en España durante 40 años. Que aprendan, que vayan creciendo con eso, que se conciencien. Yo creo que hace falta mucha conciencia en este país, que no se tiene. Y bueno, ya las personas más mayores, por ejemplo, que han vivido el franquismo, que muchos de ellos, yo me encuentro con muchos de ellos que sueltan verdaderas burradas, ¿no? No, yo no soy franquista, pero, ¿sabes? Y eso es muy, muy típico. Yo me encuentro mucha gente que siempre me suelta esas cosas y creo que tenemos que evitar que eso pase, le vuelva a pasar a los chavales que están hoy en los institutos, por ejemplo, que contarles, concienciarlos de verdad, para que cuando vayan creciendo tengan una idea más o menos clara de lo que es el fascismo y de lo que pasó en este país. Yo también pienso que la educación es fundamental para conseguirlo, al igual que tú. Para acabar este bloque, quería proponeros un juego
Y es, yo voy a deciros una frase y vosotros tenéis que adivinar quién es el intelectual que la ha dicho, ¿vale? La frase de hoy es: las mujeres de derechas follan mejor, las de izquierdas creen que están salvando el mundo. ¿Qué intelectual español de categoría ha pronunciado esta expresión? ¿Alberto? Creo que, bueno, si le podemos llamar intelectual de categoría a ese señor, creo que fue Sánchez Dragó. Joder, Alberto, ¿cómo estás? Sí, señor. Pero vamos, o sea, ese señor que se vanagloriaba de sus correrías por Japón. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues el bloque está acabado. Muchas gracias a nuestros 3 colaboradores, Alberto Sánchez, Andreu Llavina y Daniel Díaz, por esta conversación tan interesante sobre el auge del fascismo. Con esto damos por terminado el bloque 2. Muy bien, compañero, querido Gonzalo. Hasta aquí la segunda parte de nuestro podcast and roll del estado.net, donde nuestros 3 compañeros, junto a nuestro director, han estado comentando ese peligroso auge del fascismo tanto en el territorio europeo como fuera de nuestras fronteras. Hasta aquí esta parte, y ahora pasamos con nuestro siguiente bloque, que será muy interesante, porque trataremos la historia de Bolsonaro en Brasil y en las diferentes medidas de anti-izquierda que está tomando Estados Unidos. Así que no lo perdáis, volvemos enseguida. Y seguimos adelante, compañeros, en el podcast and roll número 3. En esta ocasión vamos a ir a un tercer bloque bastante interesante y en el que orgullosamente está protagonizado por mayoría femenina. Un bloque en el que vamos a hablar sobre la victoria de Bolsonaro en las últimas elecciones de Brasil y las medidas tan de antiizquierda que está tomando su gabinete. También comentaremos el apoyo que está teniendo su agresión contra Venezuela por parte de Estados Unidos. Un bloque que, como siempre, comandará nuestro director Gonzalo Sánchez, y que contaremos en esta ocasión con Marta Corval, nuestra gran corresponsal desde Ecuador, Paola Cabezas, otra vez nuestro compañero, que no sé por qué no quiere irse, Andreu Llavina, y esperamos que más adelante, que hay problemas técnicos, entre nuestra gran compañera Amanda. Así que, Gonzalo, te paso la batuta como siempre. Adelante. Muchísimas gracias, Álvaro. Creo que Amanda acaba de entrar. Noticia de última hora, ¿es posible? Sí, hola. Vamos a hablar sobre el tema de Brasil porque nos parece muy importante y muy terrorífico el avance del fascismo que está teniendo tanto en Europa como en América Latina. Y en esta última semana, o en estas últimas 2 semanas, hemos estado sacando bastantes contenidos sobre Bolsonaro y su victoria en Brasil. Y quería empezar preguntando a Marta sobre su visión, porque ha escrito un artículo de opinión bastante interesante y no se centra en lo típico, en lo normal que se centra todo el mundo, sino que le ha dado más importancia al tema ecológico, sobre todo del Amazonas. Me gustaría preguntar a Marta por qué y que explique un poco la visión que tiene del tema. Bueno, como bien sabemos, la mayoría de los partidos fascistas de hoy en día están basando su concepto en un neoliberalismo extremo, más parecido al fascismo de Pinochet, digamos, que aplicaba las medidas económicas del llamado el ladrillo, que a otros tipos de fascismo. Vamos a ver. Bolsonaro decía estos días que le iba a fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, pero al final no lo hizo. ¿Qué pasa? Que contrató como nueva ministra de Agricultura a Teresa Cristina, una mujer que tiene el sobrenombre de la musa del veneno. O sea, ya os imagináis, una persona al servicio de Monsanto, bueno, de todos estos tipos de negocios oscuros, y una serie de negocios que va a seguir con, ya no solo con Trump, sino se sospecha que se está planeando con Mauricio Macri, unos ciertos negocios. A ver, Bolsonaro va a hacer un desastre en el Amazonas, pero ya porque él lo está diciendo, o sea, él está diciendo que sus ideas son asfaltar, que son directamente venderlo, ¿sabes? O sea, a los mejores postores, y realmente está planteando esas ideas, o sea, no está disimulando. No hace como hizo Dilma Rousseff, que aunque su política ecológica, como yo bien he comentado en el artículo, no fue buena, hizo medidas como la bolsa verde, que creo que se llamaba, que se trataba de que los propios campesinos protegieran la selva, pero realmente no atacó a los empresarios, mientras que él está diciendo directamente que lo que va a hacer es venderlo al mejor postor y dejarlo ahí. Y yo creo que eso es un tema que los de Ecuador me comentaréis, porque creo que es un tema que os influye.
como cada año se reducen kilómetros de selva. También hay que comentar que el último artículo de Raquel Nornik plantea una cosa muy interesante. Bolsonaro triunfó en regiones dominadas por el agronegocio. Más allá del típico de que ganó por el típico hombre blanco de clase alta y evangelista, en zonas donde está el negocio maderero, otro tipo de negocios que se están llevando a cabo en la selva y no en espacios de agricultura familiar. Ahora voy contigo, Amanda. Quería saber tu opinión sobre el ascenso de Bolsonaro y si crees que es por una debilidad de la izquierda brasileña, comandada por el Partido del Trabajo, o si ha sido por la persecución que ha acabado en la cárcel con el candidato favorito de las encuestas, Lula da Silva. Bueno, ya que me haces esa pregunta, primero te la contesto y después quería decir algo también sobre lo que dijo Marta, de pronto para algo he leído, ¿no? Bueno, el artículo de Marta con el cual estoy muy de acuerdo y sobre algunas otras cosas que me gustaría puntualizar. Mira, también, y siempre es bueno decirlo, no lo digo desde ninguna experticia, ¿no? Más de mis lecturas y eso. Yo siempre voy a poner como primera causa, y como digo yo, mi mamá me tiene prohibido hablar de Lula, y las guayaquileñas somos sumisas, obedientes a padre y madre, y yo, pues, hablar mal de Lula no puedo. Entonces siempre me situaré como primera causa eso. Errores de la izquierda, pues ha habido muchos. O sea, ese autoflagelamiento, esa fustigación en la que estamos cayendo, la verdad es que pienso que es importante la autocrítica y todo eso, pero creo que hemos rayado bastante en ese disco. Los errores los hay, son innumerables y hay que corregirlos para continuar. No obstante, es una razón de obviedad, pero no solamente por la cuestión electoral y por el Lawfare, sino por una cuestión histórica. Hablábamos por una cuestión histórica que a mí no me gusta olvidar. Hablábamos y esa historia es una realidad, y una realidad que sí ha sido, a pesar de todos los errores que se puedan decir, ha sido directamente combatida por el PT, por Lula, por el progresismo, por la izquierda latinoamericana, por la unidad de la izquierda en Brasil, que es con el PCdoB, con el Partido Comunista de Brasil, con todos, por los sindicatos fuertes y por todo eso. Sí ha sido combatida. El Amazonas, no sé si una de las primeras, cuando yo leía sobre el Brasil, una de las imágenes y una de las cosas una de las figuras que más se conocen en el Brasil, uno de los ecosocialistas, que el ecosocialismo tiene como referente importante, es Chico Mendes. Creo que no hay una persona que no conozca a ese hombre. Ese hombre fue asesinado por una especie de paramilitarismo y de milicias que son los que apoyan a Bolsonaro y que son los que atacaban la caravana de Lula. Ellos son una gente que los que son los dueños de los agronegocios, a los que también les dicen familiares. Incluso tenían una telenovela muy famosa en toda América Latina. En América Latina no nos conocíamos entre nosotros, como dijo Lula una vez, no nos conocíamos con Brasil, pero las telenovelas y mucho, que era el rey del ganado. Y ellos valoraban mucho. En el Amazonas, antes de que gobernara la izquierda, pusieron hasta napalm, y no hay ecologista vivo, no solo como ecologista, sino que los trabajadores, los habitantes de la izquierda, quien educó, por ejemplo, a Chico Mendes, que fue un comunista que anduvo errante de Bolivia, educando a los que salió de la columna Prestes, de los militares sublevados del comunismo, y luego se escondió, era un hombre errante. Él le enseñó a leer a Chico Mendes, que era un cauchero, y los que llegaron ahí al cauchero vinieron de una sequía en el nordeste. Entonces esta gente lo que buscan, lo que ellos encontraron en el ecologismo, una forma de sobrevivir también. De ahí también viene Marina Silva, y de ahí también viene Lula, porque Chico Mendes fue candidato del PT. Entonces el PT ha defendido muchísimo a la gente, a los ecologistas que han defendido realmente el Amazonas.
hay mucho, nosotros en el Ecuador, el gobierno de Revolución Ciudadana sacó una iniciativa mundial que fue rechazada por el mundo y por el ecologismo mundial. No solamente por los gobiernos, sino por todos los movimientos ecologistas, fashion, trendy, y por todo el ecologismo mundial, que fue la iniciativa del Yasuní, donde nosotros pedíamos que se acojan a esta iniciativa y que apoyen a que la selva se conserve. Yo pienso, y con esto espero que no me lo tomen a mal. A veces yo he vivido en Europa, a veces mis amigos me lo toman a mal. Yo viví en Galápagos un año. Creo que vivir dentro de una reserva ecológica, quienes viven en países tan industrializados en donde ya no tienen la reserva ecológica. Ecuador es el país más biodiverso del mundo. Vivir en eso y convivir a la vez, ver dentro de una reserva ecológica, ver dentro de las especies de la reserva ecológica y todo eso, la pobreza extrema, pero extrema. O sea, que tú veas una niña de 7 años que tiene que alimentarse con lo que saca de una hoja de palma a sus hermanos de 3 y de 4 años. Como que fuera un documental de National Geographic, como que estás viendo Sudán del Sur, pero resulta que lo estás viendo ahí en Galápagos, en la selva amazónica, ahí mismo. Entonces el Estado intentó corregir eso. Y a eso los ecologistas mundiales le llamaron antiecológico. Y la propaganda capitalista nos llamó antiecológico. Nos llamó que no cuidábamos la reserva. Y te da tanta empatía y tanto ¿sabes? Tanto cuando encuentras en esa gente, cuando encuentras en esos niños, en esa gente, que te comienzan a hablar del medio ambiente y te comienzan a decir, a mí me dicen, doctora, usted mezcla la basura y no sé qué. Doctora, ¿usted cómo va a poner las galletas con los papeles? Una basura de galletas con los papeles, tiene que unir no sé qué. Y te comienzan a educar. Entonces encuentras esas cosas y tú comienzas a decir, bueno, o sea, nosotros sí hicimos mucho por el ecologismo, y pienso que el PT, las empresas, pues, lo que decía Marta, eso es verdad, es no solo una tarea, pero para el progresismo lo principal fue empezar como a ordenar, son gente que ni siquiera cumplían los requisitos que ni siquiera cumplen, incluso en el Brasil, no solamente que ya no cumplan con requisitos ecológicos, con el tema de planificación, de no dañar el medio ambiente, con informes, no es solo eso, que nunca cumplieron con nada. En Ecuador tenemos el caso de Chevron Texaco, esa gente nunca cumplió con nada y venían a matar. Y los investigadores y los ecologistas también han venido a matar. Mi madre, soy muy orgullosa de mi madre, trabajó 30 años en ONGs, entre esas algunas ecologistas y todo, y ella dice, nunca hicieron nada, yo no puedo creer en esa gente, nunca hicieron nada, son terriblemente corruptos y nunca resolvieron nada en este país. Vinieron a esquilmar también, vinieron a repetir el modelo capitalista de las empresas. Entonces, precisamente, cosas... Perdona Paula, pero Amanda, perdón, en eso que dices de las ONGs, nosotros sacamos un texto que creo que escribiste tú, Marta. Sí, lo leí. Efectivamente. Sí, lo leí. He leído casi todos los de Marta. Y entonces, Bolsonaro simplemente se acoge a su ADN, a ese ADN del Brasil, y que Machi Rafael también lo decía, hombre, si hablamos por la conversación, la agricultura es lo que más depreda la selva. Bolsonaro se acoge a ese ADN que ha matado, que lo que le interesa es eliminar, y que siempre está en nuestra sociedad, y está en el Ecuador. En el Ecuador, ese ADN, o sea, Bolsonaro es un personaje. Nosotros decía Pablo otra vez sobre los fascistas que tenemos aquí, son peores que Bolsonaro, peores. Y Lenin es peor que Bolsonaro, y Nebot va a ser, pero a Bolsonaro queda un cojudo, es una mala palabra aquí, un tonto al lado de Bolsonaro. Y entonces queda como tontos. Y entonces ellos eso se acoge mucho, a ese ADN de los reyes del ganado,
los que intentaron matar a Lula se acogen. Lo que hizo la izquierda latinoamericana en estos años, yo tengo que defenderlo, siempre lo voy a defender, es intentar que los capitalistas y los que esquilmaban por lo menos se ordenen. Hay una entrevista en la que Fidel está hablando sobre Oxy, otra empresa petrolera con Correa, cuando Correa era ministro, y entonces Fidel dice, bueno, yo lo escuché a Rafael Correa hablar sobre Oxy, y él hablaba de que la empresa pague multa, y yo decía, bueno, este hombre no habla de nacionalización, no habla de nacionalización, y dice, y después, al final, cuando dijo, es que ni siquiera pueden eso, o sea, es que ni siquiera la empresa se regula, es que ni siquiera cumple los requisitos capitalistas de una empresa, y Fidel dice, yo lo subestimé. Este hombre sí hablaba de nacionalización y sí hablaba, pero es un proceso, por lo menos primero tenían que empezar a pagar impuestos, tenían que regulárselo, no podíamos ir directamente a expropiarlos porque ni siquiera sabíamos qué por decir que hubiéramos querido expropiar, que no era el asunto, pero ni siquiera sabíamos nada. Los mismos presidentes que teníamos aquí les regalaban y prácticamente eran funcionarios de estas empresas, ¿no? Entonces, Bolsonaro y lo de la musa del veneno, que perfectamente la conozco, y esta gente que ya hasta puso napalm en la selva antes de que llegara, pues a mí me sorprende, me indigna, me desola, me decepciona, pero a la vez viene a corroborar esa realidad histórica que quizás, y en eso sí es error, que quizás hemos negado, hemos olvidado, es error de la izquierda, error, olvidado y negado que la gente es profundamente fascista, que la gente es profundamente... Hemos negado, ¿no?, todas las razones que tiene la gente para votar, y pensamos que se estaban dando cuenta, o habíamos pensado que mejoraba. Gracias, Amanda. Andreu, tú como analista de la geopolítica internacional, me gustaría preguntarte ¿cuáles piensas que han sido los motivos por los que Bolsonaro ha conseguido hacerse con el poder ejecutivo en Brasil? A ver, no sorprenderé ni diré nada nuevo si tenemos en cuenta la tripleta que ha hecho que Bolsonaro ganara, que es por una parte el poder económico brasileño, el ejército y una parte importante de la iglesia evangelista de ese país. Además tenemos que añadir el poder judicial, como comentabas, que ha impedido que el candidato Lula da Silva, que tenía todas las encuestas señalaban que iba a ganar las elecciones, finalmente han impedido que pueda llegar al poder. Y de hecho es este punto, el del poder judicial, el que más me preocupa, porque creo que es un tema que está sucediendo en toda América Latina y no descarto que se extienda como una epidemia por todo el mundo, y es que el mismo poder judicial, bueno, como todos conocemos, con la Revolución Francesa había separación de poderes, que el poder judicial condicione claramente que pueda haber ningún avance fuera del neoliberalismo. Así podemos ver todo lo que está sucediendo en varios países, como es, por ejemplo, lo que sucedió el silencio que ha sucedido en Honduras, el silencio que ha sucedido en Ecuador mismo, en Brasil, en Argentina, en toda América Latina, cómo se está impidiendo que los candidatos de izquierda puedan presentarse a las elecciones. Y esto es lo que realmente condiciona, porque ya no es tanto el poder popular de ganar unas elecciones, sino el poder judicial, que ya es un tipo de funcionario que, como todos sabemos, el poder judicial se mueve en una esfera muy cerrada, con sus propios códigos, con sus propias promociones. Es muy difícil acceder allí, y para que el pueblo pueda acceder al poder judicial. Si nos fijamos, siempre nos hemos metido en el tema en el mundo del trabajo a través del sindicato, en la política, lógicamente, a través de partidos, pero en el poder judicial siempre se ha tenido como un ente que estaba allí, que no se ha querido entrar nunca. Sí que es verdad que hay asociaciones progresistas, pero no hay un movimiento articulado como sí que se ha visto que tiene la derecha o los ultraconservadores, que sí que están articulados y constantemente mandan a sus miembros a las cúpulas del Poder Judicial de todos los países del mundo.
Y yo creo que son básicamente estos elementos. Además, hay un punto que a mí no sé cómo lo veis los demás, pero que a mí me ha sorprendido negativamente como fanático del fútbol, y es el apoyo que varios futbolistas le han dado a Bolsonaro. Futbolistas que venían de la más absoluta miseria, que gracias a la suerte, gracias a sus condiciones físicas, han podido llegar a ser multimillonarios, y en vez de tener como un sentimiento de agradecer al sistema que existía en ese momento, que les permitió salir de la pobreza, lo que hacen es darle su apoyo a Bolsonaro para lanzar esa escalera que podía conducir a un ascenso social, la lanzan para criminalizar la pobreza, que es básicamente lo que se está haciendo. No sé cómo lo veis los demás compañeros que estáis en la mesa. Yo pienso que es una cuestión de clase. Ellos han cambiado de clase social y ahora están defendiendo los intereses de su nueva clase. Ni más ni menos. ¿Qué piensas tú, Paola? Bueno, definitivamente, antes quisiera hacer énfasis en lo que se había marcado sobre el fenómeno desde la campaña propiamente dicho. Yo creo que hay muchos elementos que, si bien el candidato de Lula al inicio, la estrategia de campaña fue intentar realizar una transferencia de votos directa en la primera vuelta, que si bien surtió efecto, sí contribuyó mucho para que Haddad pudiera obviamente generar todo ese de alguna manera esa conexión con los votantes de izquierda o del PT. Es indispensable entender que ya en Brasil se venía trabajando desde los medios de comunicación en de alguna manera, en una satanización de la izquierda. El tema del lawfare, es más, es un fenómeno que de alguna manera nace en Brasil. Desde allí se empieza a generar todo este tema de la justicia a través del golpe parlamentario que le hicieron a Dilma. Y pues obviamente los medios de comunicación cumplieron también un rol interesante en el ir degenerando la figura no solamente del partido, el partido de los trabajadores. Hay algo interesante también que considero que pudo haber sido un elemento para de alguna manera acortar la brecha entre los votos, obviamente, o acortar la brecha entre los votantes que obviamente beneficiaron a Bolsonaro, justamente el poco tiempo que tuvo Haddad para poderse posicionar como candidato. Entenderán que obviamente la estructura dirigencial del PT estaba haciendo todos los esfuerzos para generar, pues obviamente, presión y permitir que Lula da Silva salga de la cárcel y sea candidato. Pues la decisión de que él fuese candidato se tomó a muy pocas semanas, y de alguna manera el posicionamiento de un nuevo candidato toma su tiempo. Entonces creo que en la primera etapa el hecho de intentar, pues obviamente, trasladar los votos de Lula a una transferencia directa al candidato, pues surtió efecto. Sin embargo, en la segunda vuelta podemos notar que la estrategia de esto, si bien en Brasil hay un fenómeno, es incomprensible que con toda este perfil que es conocido en el mundo de Bolsonaro, fascista, misógino, racista, es incomprensible cómo los votantes, sobre todo mujeres, los afrodescendientes de Brasil, decidieron votar por él. Y hay una cosa interesante que también es parte de esta nueva mecánica que se está instalando en el mundo, y que contigo que esto se puede dispersar como pandemia, y que puede obviamente complicar el retorno de los liderazgos progresistas no solamente en la región, sino en el mundo. Pero esto de instalar el miedo, en Brasil hay un fenómeno muy fuerte que es conocido, pues obviamente el tema de la inseguridad. Y Bolsonaro se apuntaló mucho en eso. Creo que a la gente
el hecho de que pudieran, o sea, es más, hay una imagen que no me la quito de la cabeza, que fue cuando salen a celebrar el triunfo de Bolsonaro, los tanques de guerra y los militares, y daban la vuelta por la ciudad y toda la gente les aplaudía. Yo no podía comprender eso, pero es evidente que la necesidad de los brasileños en este momento es seguridad. Y hasta aquí hemos llegado hablando del tema del fascismo en Brasil. Muchísimas gracias a nuestras colaboradoras Paola y Amanda, y también a Andreu por sus análisis tan bien planteados. Y con esto cerramos este tercer bloque. Muy bien, perfecto, Gonzalo. Como habéis escuchado, hasta aquí nuestra sección, en este caso sobre fascismo, sobre Brasil y sobre esas cositas que están pasando y que desgraciadamente cada vez son más acuciantes. Y ahora vamos a pasar con el cuarto bloque, también protagonizado tanto por Gonzalo, Paola y Amanda, que trataremos de un tema mucho más profundamente, la situación actual de Ecuador. Así que en un momento musicales, como siempre, nos veremos ahora mismo. Muchas gracias. Bien, compañeros, pasamos ahora al cuarto y último bloque de este podcast and roll del estado.net, en el que vamos a tratar tanto con nuestro director Gonzalo como con Amanda y Paola, grandes compañeras de Sudamérica, temas más relacionados con Ecuador, como puede ser en este caso la sentencia de Daniela Castro, el giro al fascismo de Lenin Moreno y las últimas noticias sobre las amenazas de nuestro gran compañero y escritor que ha sufrido Andrés Reliche. Así que, Gonzalo, tú siempre te dejo el tema. Adelante. Gracias, Álvaro. A mí me gustaría dejar todo el protagonismo a nuestras dos amigas de Ecuador, porque hacen falta voces femeninas y porque ellas, al vivir allí, creo que pueden aportar una visión bastante mejor que la mía. Por lo tanto, quiero empezar con Paola y querría preguntarle si las amenazas de Andrés Reliche son algo aislado o lo que está sufriendo nuestro compañero es una caza de brujas que también se lleva a cabo contra todos los periodistas que se oponen de alguna manera al relato del régimen de Lenín Moreno. Bueno, esto es como un libreto que se repite y que va de la mano con lo que habíamos conversado en el bloque anterior. Esta, de alguna manera, instauración del modelo fascista que empieza, pues obviamente, desde el mismo gobierno, instalando de manera antidemocrática instituciones. Bueno, lo de Ecuador es toda una caricatura, si podemos llamar, desde el ámbito constitucional, por lo que se pasó con la consulta popular, y desde ahí obviamente se ha venido generando todo un proceso de desinstitucionalización que también repercute en los periodistas, porque los medios de comunicación se han constituido, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, se han constituido sin lugar a duda en una pieza clave para la puesta en marcha de esta estrategia fascista. No cabe duda de ello. Y cuando medios como el nuestro, medios obviamente independientes y medios que tienen de alguna manera alguna autonomía editorial, hacen pues denuncias o hablan de manera categórica y clara de lo que está sucediendo en el gobierno de Lenín Moreno o en gobiernos dictatoriales de derecha, que son los que se están de alguna manera proliferando en la región, pues encontramos este tipo de acciones que demuestran pues obviamente una poca receptividad, que no concuerdan con el gobierno de Moreno. Y esto no solamente, pues obviamente se puede notar de lo que ha sucedido, las amenazas vía DM o mensajes directos o a través de chat que se le hiciera al compañero Andrés, que a propósito de nuestra solidaridad desde el estado.net y nosotros que somos compañeros, pero también esto ya repercute a otros actores. El tema de los periodistas es de poner muchísima atención en el Ecuador, porque estamos hablando que desde hace algunos meses atrás, el mismo hecho de que en Frontera Norte hayan asesinado a 3 periodistas en un medio de comunicación del Ecuador por negligencia directa del gobierno, por no actuar de manera oportuna y con una estrategia certera sobre
lo sucedido sobre el secuestro de periodistas en zona norte, pues refleja obviamente también ese desprendimiento del gobierno para con los periodistas, propiamente dicho. Lo de Andrés y lo que de alguna manera ha desatado también un debate muy fuerte en el Ecuador frente a la libertad de expresión o a la posición de periodistas es el encarcelamiento de dos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, fueron parte de la Secretaría de Comunicación, y en esto que ya está concebido en el mundo como lawfare, que son otro de los funcionarios perseguidos del gobierno de Rafael Correa, pues han sido involucrados sin ninguna prueba en temas que tienen que ver mucho con el tema de la administración pública. No han probado absolutamente nada, sin embargo, les han dictado prisión preventiva y hay 2 periodistas presos. Y el despido masivo de más de 50 funcionarios de los medios públicos devela, pues obviamente, que el gobierno está tomando justamente, más bien un discurso contradictorio, es un relato, porque el gobierno al llegar al poder posicionó esto de la libertad de expresión como parte, es más, de su plan de gobierno. El hecho de ya hablar de que iba a reformar la ley de comunicación, que iba a permitir que el periodismo independiente se pronuncie, que el periodismo de investigación puede hacer todas las investigaciones que considere conveniente porque había que develar a los corruptos. Y ahora resulta que los corruptos están en su gobierno, que se están encontrando falencias y que se están encontrando pues cosas que definitivamente marcan la ruta de que el gobierno en realidad de Moreno es el corrupto, sobre todo cuando el secretario personal de la Presidencia de la República es uno de los responsables a través de una empresa que provee servicios bancarios de un importante atraco bancario a cuentaahorristas y tarjetavientes en el Ecuador, que es un escándalo que se ha desatado en el país, y el gobierno, el presidente Moreno, encubre a sus funcionarios y sale a la persecución de periodistas. Ya pasó con Mauricio Ayora, también periodista de un medio de gobierno, increíblemente, y obviamente ahora el despido de más de 50 funcionarios de los medios públicos. Lo interesante de este análisis es que todos los periodistas atacados son periodistas de medios de gobierno, o que medios que están bajo la administración del gobierno. Esto es sentar un precedente nefasto y contradictorio frente al relato que ha venido posicionando Moreno sobre la libertad de expresión, sobre la necesidad de un periodismo libre e independiente. Pues definitivamente él ha sido un lobo vestido de oveja, ha engañado hasta a los mismos periodistas, ha engañado pues obviamente a los periodistas, en este caso de a pie, a los sencillos, a los trabajadores del periodismo, porque los dueños de los medios y los periodistas que de alguna manera siempre han coqueteado con el poder están completamente cómodos. Sin embargo, la afectación de la clase trabajadora, estamos hablando de los camarógrafos, reporteros, de los editores, son esa gente a la que hoy está sufriendo un embate durísimo del poder y obviamente dictatorial de Lenín Moreno. Gracias, Paola. Me parece un análisis muy bueno y yo concuerdo totalmente con él. Ahora, después de haber comprobado que hasta los periquitos pillan en favor de la libertad en Ecuador, quisiera hablar con Amanda sobre las concordancias que puede haber entre Bolsonaro, el fascista brasileño, con Lenín Moreno. ¿Piensas que Lenín Moreno está coqueteando con el fascismo, Amanda? Hace un buen tiempo, más o menos como en junio, yo escuché a una socióloga, una analista argentina en un foro importante, que es de una plataforma muy importante, a la que recomiendo seguir también, y que son compañeros del Foro de los Comunes. Estaba también otra plataforma, hay algunas plataformas aquí en Ecuador que hago un llamado a todos a que sigan, ¿no? Porque aportan y todo, que son Colectivos, La Colmena, la revista Crisis, Ruta Crítica, que están intentando hacer resistencia. Pues bueno, ellos hicieron un foro y en este foro había muchas voces no correístas, no precisamente, no digamos correístas porque es un término que incluso al presidente no le gusta, a mí en cambio me encanta, pero bueno,
que hablaban de, y entre una socióloga argentina, es una socióloga muy reconocida, me apena no recordar su nombre, ya lo recordaré, y ella habló y le dijo a Lenin, y dijo que era un fascista antes de que sucediera todo esto, ¿no? Ella lo catalogó a Lenin como fascista y dio evidencias claras de científicas, de ciencias sociales, de que él era un fascista. Pienso que se compara, pienso que encima de que se compara, se iguala, pues ya lleva muertos, va sumando muertos como Peña Nieto, porque si es que los periodistas no hubieran negociado, lo que decía Paula, nunca con el gobierno, los que secuestraron a los periodistas, más esta otra pareja allá en Mataje, no hubiera sido una acción del gobierno, si no hubiera pasado lo de Pozorja y si no hubieran matado a un joven con un arma de asalto en la policía por la espalda, un joven afroecuatoriano en una población, pues esto no podría, o sea, no, son cuestiones de Estado, no son crímenes de Estado. Y pienso que se compara perfectamente, se iguala y creo que lo supera. Yo prefiero, muchas veces, lo supera y porque lo que nos viene, no sé si ustedes conocen, a la misma hora que la jueza Camacho, esa fue una exclusiva de Andrés Reliche, yo pienso que esas son las fuerzas oscuras del fascismo con el que la ciudad en la que Paola y Andrés estudiaron periodismo y que conocen perfectamente, y en la ciudad en la que yo nací y me crié y de la que soy, que es Guayaquil, que es la ciudad fascista por excelencia del Ecuador y a la vez la ciudad resistente del Ecuador, que ha sufrido todos los exterminios posibles, es la ciudad mayor habitada del Ecuador, mayormente habitada del Ecuador. Es el alcalde de esta ciudad, es un agente fascista y es un agente que ha perdido 2 veces 2 campañas presidenciales, y en cuanto a la jueza Camacho decidió desterrar al hombre que transformó la patria, que nos dio patria, pues este señor que le decimos Facho Mostacho, Nebochet, porque es un bigote, alcalde de Guayaquil por 30 años funcionario, este hombre anunció su candidatura a la presidencia. Bolsonaro, al lado de él, hay un documento visual que es muy importante, aquí muy rodado, en lo que él dice, habla de los escuadrones volantes, de cómo se ha exterminado a la gente en Guayaquil, que la porción podrida de la sociedad debe morir, que si tienen que caer abatidos, caigan. Aquí en este país se persigue a la gente que vende, se persigue a cualquier dirigente social. Tú haces en esta ciudad, tú haces una reunión en un barrio de Guayaquil y la policía ya ronda, o sea, si ve 4 o 5 personas, si vas en Bastión así. Toda la revolución ciudadana, cuando estaba el Mashi, que había sentido popular. En fin, cuando este hombre gobierne, pues Bolsonaro va a quedar como un tonto al lado. Y este pequeño país será un bastión del fascismo más cruel y radical. Claro, es que somos más pequeños y somos menos visibles, pero a la vez va a reflejar cómo directamente pensamos. Y eso se evidencia en la reacción, en la desidia y en la podredumbre que ha sacado la huelga de hambre del vicepresidente Jorge Glass. Ha sacado la peor podredumbre, o sea, es un hombre que ha puesto su vida y su honor al favor de la patria, un patriota, un héroe, está en una resistencia heroica, y a todo el mundo se le ocurre sacar su miseria, ¿no? Entonces ahí tú demuestras, bueno, si viene Nebot aquí Nebot y Bolsonaro y Lenin y su fascismo, pues caben perfectamente en esta sociedad. Y debo decirlo, en muchos sectores que incluso han simpatizado con el correísmo y a los que incluso, y ahí sí que querían que diga errores, ¿no? A los que incluso se los han mimado como un electorado mimado de la Revolución Ciudadana, que se pensó que iban a, pues en esa gente es la que está atacando al vicepresidente Glass y sacando su fascismo sin ningún ápice de humanidad. Así. Sí. Muy bien, Amanda. Creo que cada palabra ha sido un duro mazazo contra el muro mediático de Lenín Moreno. Y yo no tengo nada más que decir. Quería hacer solo un pequeño aporte adicional,
un Sí. pequeño aporte adicional muy corto que va de alguna manera conectado con lo que planteaba mi querida contertulia Amanda, que es el hecho de cuánto se puede parecer Bolsonaro con Lenín Moreno, o un poco cómo podemos hacer conexión entre lo sucedido en Brasil y Ecuador. Yo creo que es interesante entender que Temer siempre Temer fue una ficha de ajedrez o era de alguna manera el cartucho a quemarse en un proceso de transición. Fue el que de alguna manera gestó el golpe contra Dilma, y su legitimidad pues obviamente estaba completamente en dudas, al punto que de alguna manera él juega ese rol de ser el presidente que genera la transición a este fascismo radical. Lenín Moreno es casi un Temer en Ecuador, porque Lenín Moreno, a espaldas de la Revolución Ciudadana, que fue quien le hizo ganar las elecciones, ya había hecho pactos con la derecha ecuatoriana, con Nebot y sobre todo con Nebot, que aquí hay de alguna manera hay dos facciones de la derecha de la banca ladrona y obviamente la derecha que representa Nebot, que sí, concuerdo con Amanda que Nebot definitivamente representa a la derecha sanguinaria de una historia nefasta que los ecuatorianos no queremos regresar. Entonces, creo que Nebot, siendo de alguna manera observador de lo que pasa en la región, sí considero que es peor que Bolsonaro, porque a la larga Bolsonaro nunca se escondió, nunca cambió su discurso, él siempre se vendió como lo que era, nunca maquilló su discurso, nunca intentó caerle bien al electorado de Lula, al contrario, los atacó de frente, los desnudó, dijo básicamente cuáles eran sus contraposiciones y eso le hizo ganar las elecciones. Al contrario del Ecuador, que todavía hay un importante, es muy corto el tiempo, no han tenido pues todavía la posibilidad de reconfigurarse y esto obviamente hace que Nebot tenga pues que vestirse casi como ovejita y coquetear con discursos todos raros, confusos, sobre que si él aprendió de la izquierda, que él de la izquierda ha aprendido la equidad y la distribución para la justicia social y que de la derecha aprendió cómo generar empleo. Bueno, todas esas cosas últimamente se escuchan del candidato de la derecha. Entonces notamos que Nebot termina siendo peor, porque a la larga es un león que está agazapado o está escondido detrás de un disfraz de oveja que sencillamente tiene a Moreno como su peón, realizando todos los cambios que él necesita y requiere. Están afectando fuertemente la educación, la salud del país, políticas sociales importantísimas que beneficiaron a las grandes mayorías, y justamente él está detrás de orquestando todo este golpe para luego sentarse en Carondelet. Entonces, yo sí creo que es importante analizar el tema de Ecuador y las similitudes que puede tener con Brasil. Yo creo que el fascismo de Ecuador viene reforzado. El fascismo en la figura de Nebot tiene que ser enfrentado. Yo creo que en esta etapa del gobierno de Moreno no gobierna, este gobierno es de derecha, este gobierno es de los socialcristianos, y creo que a quienes estamos resistiendo nos toca develar esa gran mentira o esa gran pantalla que ha creado el gobierno de Lenín Moreno, que detrás tiene a la derecha gobernando. Totalmente. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Y ahora ya sí, pienso que acabamos este bloque y yo no tengo nada más que decir. Pues muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Un análisis muy extenso y la verdad muy introspectivo sobre cómo está la situación ahora mismo en Ecuador y todo lo que está compadeciéndose en el pueblo. Y hasta aquí el cuarto bloque de hoy, amigos míos. Vamos a pasar, antes de irnos y despedirnos de nuestros grandes compañeros, a un mensaje que Gonzalo, su director, va a darnos sobre nuestra página web. Así que este pequeño repunte, Gonzalo, adelante. Vamos a hacer algo muy importante en Barcelona, que es la presentación de la web, elestado.net. Se va a hacer el 16 de noviembre, la semana que viene, a las 6 de la tarde, en el Ateneo Ágora, en Barcelona, en la calle Consejo de Ciento, número 141, y el ponente principal va a ser Pedro Zaragüeta, que es dirigente del Frente Amplio de Uruguay.